Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez-Ver y en estos momentos nos vamos a encontrar discutiendo sobre el tema de los derechos de los animales en el nuevo Código Civil de Puerto Rico, así también como varias medidas legislativas radicadas por el senador William Villafaña, a quien les saludamos. Saludos. Saludos para ustedes, un placer. Igualmente, saludos licenciada Yolanda Álvarez, quien es profesora adjunta en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y activista en derechos de los animales, y participó también en la redacción de la Ley de Protección Animal, la Ley 154 del 4 de agosto del 2008. Saludos, licenciada, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues vamos a comenzar con algún contexto histórico, porque lo primero que llama la atención sobre la aprobación de este nuevo Código Civil en lo que respecta a los derechos de los animales es un cambio bien grande, es un cambio que los animales se consideraban como bienes, como propiedad, y ahora pues no es así. Quería preguntarle cómo trataban los tribunales a una mascota. Bueno, eso más adelante, ¿verdad? Primero que todo, si nos puede comentar este gran cambio entre bienes y ahora son animales que tienen derechos. Bueno, los animales en Puerto Rico siempre han sido sujetos de derecho. Realmente la jurisprudencia en Puerto Rico es muy avanzada, mucho más que cualquiera de los estados en Estados Unidos. Desde 1967, me parece que es el caso de Bob Leaf, ya el tribunal había establecido que los animales eran un patrimonio sentimental y por lo tanto ya había una distinción de lo que era una mera propiedad, ¿verdad? No estábamos hablando de una lámpara, de una mesa, estábamos hablando de una propiedad porque estaba codificado de esa manera en el Código Civil, valiendo la redundancia, pero a su vez tenía, ¿verdad?, un attachment, una unión a las personas y por lo tanto se llama patrimonio sentimental. Así que ya eran sujetos de derecho y los trataban de una manera. No hay mucha jurisprudencia en Puerto Rico, ¿verdad?, relacionada a derechos de los animales. Así que nosotros utilizamos la que tenemos aquí en Puerto Rico y obviamente la de Estados Unidos, el Common Law, y lo unimos también con las decisiones, con las sentencias de España, porque de ahí era donde, ¿verdad?, procedía el Código Civil de Puerto Rico. Tengo que aclarar que aunque es un paso de avance el que se haya establecido, ¿verdad?, porque se trataban como propiedad ciertamente, el hecho de establecer que son seres sensibles, pues es un paso de avance. Sin embargo, a mí me parece que, contrario a lo que muchos han alegado en términos de los animales, ¿verdad?, porque yo no he tenido la oportunidad de leer el resto de las disposiciones del código, pero con relación a este tema en particular, no me parece adecuado que haya una distinción. El que haya una distinción entre los animales domésticos y los animales no domésticos, como sean los animales para la agricultura, o los exóticos, o lo que ellos llaman aquí animales silvestres, ¿verdad? Pues me parece que no tiene esa justificación de vanguardia, porque en el resto del mundo, por el contrario, se ha entendido que todos los animales son seres sensibles. ¿Por qué? ¿Qué significa sensible? Que usted siente. Si a usted lo pellizcan, a usted le duele. Si a usted lo maltrata, usted va a sufrir. Y por lo tanto, yo no puedo hacer una distinción que un perro sufre, pero entonces no una vaca, un camello, Una otro gallina. animal, un león, por ejemplo, no siente, no padece, no es un animal que siente, que eso es lo que quiere decir sensible. Pero entonces, licenciada, precisamente eso era lo que iba próximo, es el impacto al artículo 232, ¿verdad? Que es el que establece esa distinción. Dice, los animales domésticos y domesticados son seres sensibles. Son animales domésticos aquellos que han sido criados bajo la guarda de una persona, que conviven con ella y necesitan de esta para su subsistencia, y son animales silvestres. Y no son animales silvestres, no son. Entonces, los que sí son, ¿verdad?, donde pues quedan todavía, pues como usted mencionó, el ganado, las gallinas, las cabras de la finca, todavía son susceptibles entonces a explotación. Bueno, es que realmente eso es lo que ocurre, ¿no? Yo quizás no sé
qué ocurrió que tuvo el legislador en este momento, ¿verdad? Cuando estaba redactando esta disposición, por qué decidió no incluir a otros animales, pues habría que ver cuál era la intención de que fuera solamente los animales domésticos. Pues como una actividad, proteger una actividad económica, ¿verdad? O un patrimonio privado de... Posiblemente, pero eso no lo exime, porque fíjense, claro, usted está hablando con una vegana, y obviamente yo no como animales, y no lo hago por convicción, no lo hago por salud, por supuesto, una cosa lleva a la otra, pero la realidad es que lo que uno busca cuando en otras jurisdicciones en el ámbito internacional se ha establecido que los animales son seres sensibles, lo que buscan es ese trato humanitario. Y válgame, usted me puede preguntar a mí, y yo le voy a decir, pues no es un trato humanitario que maten a un animal para yo comerlo, ¿verdad? Pero en el resto de la población, que la gente que come carne, de seguro ellos, si vieran por la situación por la que pasan estos animales antes de que no quiero utilizar la palabra cadáver, pero es la que utilizo, llegue al plato, pues todo ese proceso, ¿verdad? Uno tiene que buscar la forma de eliminar lo más que se pueda ese sufrimiento. Y por lo tanto, usted no debe tener battery cages para las gallinas, o sea, gallinitas 6, 7, todas metidas en un área que es más pequeña que la caja de zapatos. Usted no debería tener los crates, que son las cerditas, solamente no se mueren nunca desde que nacen, solamente para que los cerditos vayan, mamen su leche y luego se retiren, ellas siguen encerradas en este cautiverio. La forma en cómo se produce la carne o la leche, ¿verdad? En cautiverio, por maltrato. Por eso es que se debió haber incluido todos los animales. Porque ciertamente hay una industria de ganado, hay una industria de leche, hay una industria de aves, pero se debe haber hecho un balance porque lo que usted busca con eso es que se proteja y que se entienda que esos animales, ¿verdad? Claro, estamos hablando de aspectos civiles. El código es un aspecto civil. Y aquí, pues, claro, la ley 154 aplicaría, ¿verdad? En caso de que haya maltrato de esa naturaleza. Pero en el ámbito civil, cuando aquí dice que no están sujetos a embargo, pues miren, la jurisprudencia en Puerto Rico ya establecía que usted, por ejemplo, no podía embargar un animal si tenía otros remedios en ley. Eso no se permitía desde hace muchos años, desde décadas. Ya se había establecido que usted no podía ni tener el derecho a la retención de animales, ni embargarlos, pero en este caso sí lo podrías hacer si son animales no domesticados. También hay que verificar bien lo que es la definición de silvestre, porque yo puedo entender que silvestre es el animalito ese que está por ahí, ¿verdad? Volando libremente, o la gallina suelta. La mariposa. Claro, pero es un animal silvestre, el ganado es un animal silvestre, los animales que están en el zoológico, por ejemplo. Los caballos que a veces están sueltos en terrenos baldíos. Yo creo que hay la oportunidad de depurarlo. A mí me parece que la intención es muy buena. Creo que pues, buscaban la opción y de ajustarse a lo que está ocurriendo en el mundo. Me parece que el paso es el correcto, pero no creo que la distinción pueda ayudar a los animales no domésticos versus los domésticos. No me parece que debió haber habido una distinción entre los animales. Precisamente para dar un ejemplo, en los casos en los que los tribunales se enfrentaban a un caso como de familia, digamos, pues de divorcio, ¿verdad? Ese perro que esa pareja tuvo 10 o 20 años, bueno, 20 años tendría que ser un perro inmortal casi, pero y entonces cómo los tribunales trataban y cómo usted, ¿verdad? O prevé que se vayan entonces a tratar las custodias, ¿verdad? Porque tenemos el artículo 235 del código que incluso puede establecer algún tipo como de pensión o que se cubran alguna serie de gastos por parte de uno de los cónyuges o personas que eran guardianes junto con el otro o guardián. Sí, en Estados Unidos eso se le conoce, en los estados donde se han implantado, se le conoce como patrimony. Y básicamente lo que establece en esos casos es que aquella parte que tenga los recursos, ¿verdad? O si ambos tienen los recursos, pues ambos van a ser responsables para la manutención de ese animal. En el caso de Puerto Rico, pues se presentaron algunos casos. Esta servidora también tuvo la oportunidad de presentar casos de esa naturaleza. Por lo menos los míos y los que conozco
se llegaron a acuerdos, ¿no? Nunca hubo una sentencia en particular sobre eso, pero yo me parece que tenemos que mirar, como no tenemos jurisprudencia aquí, vamos a tener siempre que observar qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre en España. Y por ejemplo, lo que se hace es lo que se conoce como un test. La persona va allí y dice, ¿está la pareja separada o se van a divorciar? Y entonces le establecen al tribunal quién primero es el dueño, ¿verdad? Porque no es dueño, es guardián. ¿Quién es el que compró o el que la obtuvo o el que la adoptó? ¿Quién es la persona que tiene adquirió esa mascota? Luego tienes que establecer en cuál es el mejor interés para esa persona, el apego emocional que tiene esa persona con la mascota, ¿verdad? Que si yo duermo con ella, si yo soy el que la paseo, si yo soy el que la alimento, si yo soy el que la llevo a la playa y siempre está conmigo porque la otra parte está trabajando. Y el tercer test es el mejor bienestar para la mascota, porque si la persona trabaja 12 horas y va a estar encerrada todo el día y no tiene otro perrito con el que jugar o no va a tener un desarrollo emocional, porque los animales también sufren de manera emocional, no solamente físico. Pues por lo tanto, el tribunal tiene que hacer un balance, y eso es lo que se ha hecho en muchas jurisdicciones de Estados Unidos. Se hace ese balance entre ese test, esas tres opciones, ¿verdad? Y entonces ahí se decide cuál es el mejor bienestar para todas las partes. Por lo menos yo creo que debería ser lo correcto. Un balance entre qué es lo mejor, porque ya el mero asunto de la propiedad, pues ya se cae de la mata, ¿no? Ya el mero hecho de adquirirlo no va a ser suficiente. Perdón. Saludos, senador. También, Saludos. bueno, si quería comentar, ¿verdad? Algo de lo que hemos estado hablando sobre los derechos de los animales en el Código Civil, ¿qué le parece? Sí, esta adaptación, ¿verdad? Viene conforme a los tiempos y los resultados que se han ido dando principalmente en los tribunales, conformando lo que ha sido la evolución también de soluciones en jurisdicciones en otros estados y en otros lugares. Y al mismo tiempo una actitud de conciencia contemporánea con esa realidad. Recuerda que el Código Civil es una de las legislaciones más anticuadas, que sigue siendo el vigente, ¿verdad? Porque el nuevo todavía no No está ha entrado vigente. en... Y que viene, ¿verdad? De una tradición civilista de la antigüedad en Europa, principalmente en tiempos donde seres humanos eran considerados propiedad. Y pues ciertamente no estaba atemperado a los tiempos. Lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa con este nuevo Código Civil no satisface, ¿verdad?, totalmente, pero definitivamente es un paso gigante en la dirección correcta y es un paso que merece sí que se implemente, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, que continúe evolucionando. Así que eso no impide que en los próximos años estemos aprobando nueva legislación para ir atemperándolo también. Y creo que el lenguaje que utiliza puede muy bien servir, porque como tú enviaste también las preguntas sobre tal palabra o tal frase dentro de cada uno de esos artículos, muy bien, no dudo que es de llegar al tribunal, el tribunal también tendrá que adaptarlo a esa realidad, como lo ha hecho precisamente en casos así de divorcio, en casos de custodia de mascotas, entre otros. Pues miren, gracias senador, porque precisamente queríamos saber sobre las legislaciones que ustedes estaban haciendo allá en el Senado. Y pues vamos a también darle un contexto, ¿verdad?, a las personas que no han estado pues muy sintonizadas en este tema. Y es que sabemos que el Ejecutivo emitió unas órdenes ejecutivas, valga la redundancia, para viabilizar el que durante la emergencia del COVID y otras futuras, pues veterinarios de otras jurisdicciones pudieran brindar servicios aquí de vacunación, prevención, esterilización. Pero ante esto sabemos que hubo un caso incoado por 3 veterinarios quienes demandaron alegando que las órdenes incumplían con la ley
del ejercicio de la medicina veterinaria en Puerto Rico y la ley habilitadora del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico. Pues se devaluaban sus licencias, es decir, estudiaron entonces veterinaria, cumplen con todos los requisitos, ejercen la medicina en Puerto Rico, la medicina veterinaria, y sin embargo otra persona que no tiene de estas licencias, pues se le está autorizando a que se le dé alguna provisional específicamente para lo que ya dijimos, que es prevención, vacunación, esterilización. Como sabemos, un juez de instancia les dio la razón y ello dio pie a que se redactara legislación a estos efectos. ¿Qué propone el proyecto el 1622, que es de su autoría? Sabemos que usted también se unió al proyecto del Senado 1621. Pues muy bien lo que tú acabas de decir. Básicamente tenemos que reconocer que una orden ejecutiva no tiene mayor fuerza que una ley. Todo lo contrario, una orden ejecutiva tiene que estar sometida al rigor de la ley y de la Constitución. Es como los reglamentos. Entonces, aquí hay dos cosas. La ley restringía la práctica de la veterinaria en Puerto Rico sin una licencia certificada localmente, y por otro lado, no había tampoco una facultad delegada al Ejecutivo, es decir, al gobernador, para, mediante orden ejecutiva, dar dispensas o excepciones a esa ley. Entonces, por eso es que el tribunal resuelve como resuelve. No es algo, ¿verdad?, de qué debiera ser lo correcto, sino en estricto derecho, que es lo que aplica. Pero, claro está, para eso entonces es que está la Asamblea Legislativa, para temperar la ley a lo que debiera ser correcto. Y cuando hay que cambiar las leyes, no debe por qué tampoco esperarse mucho. Y por eso fue que inmediatamente que salió la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, varios legisladores rápidamente comenzamos a redactar proyectos de ley para viabilizar que el espallatón y este tipo de actividades que son muy efectivas y que ayudan muchísimo al problema, ¿verdad?, de abandono y falta de cuidado debido a los animales, pues puedan llevarse a cabo. Y entonces lo que hicimos fue, en mi caso, el proyecto del Senado 1622, establecer una excepción para que cuando se realice una orden ejecutiva para atender una situación de emergencia, estos veterinarios licenciados fuera de Puerto Rico puedan ejercer de manera gratuita en Puerto Rico ese servicio en estos eventos, organizados por una entidad sin fines de lucro dedicada a la protección de animales. En la misma dirección, creando un nuevo artículo, lo realizó mi compañero senador por San Juan, Miguel Romero. Y él lo hizo aparentemente unas horas antes, y por eso el proyecto de él apareció con el 1621. Y lo que hicimos fue, como aquí el interés real es de lograr que se enmiende la ley, pues yo lo que hice es que hablé con él y me hice coautor de la medida de él, y inmediatamente el martes de la semana pasada aprobamos el proyecto en el Senado por unanimidad y ya está en la Cámara de Representantes. Esperamos, ¿verdad?, que la Cámara de Representantes lo apruebe rápidamente y que pase a la gobernadora para que se convierta en ley. Esto lo que haría es establecer que este tipo de eventos sí se puede realizar en Puerto Rico, que sí puede contar con el apoyo gratuito de estos veterinarios que vengan de afuera, reconociendo que con todo y el esfuerzo que puedan hacer los veterinarios a nivel local, que entendemos y reconocemos que están haciendo un esfuerzo para llevar a cabo eventos similares, no van a dar abasto por la realidad de que lamentablemente muchos de estos animalitos se siguen reproduciendo, siguen careciendo de alguien que les brinde su cuidado, que les brinde albergue, que les brinde la atención médica necesaria. Y por eso es que son tan necesarias las esterilizaciones. Es una medida de control y al mismo tiempo también las vacunaciones y todos esos cuidados. Hemos visto los números que se nos han provisto
del éxito rotundo de estos espallatones y al mismo tiempo de qué hubiera significado para la salud pública de no haberse realizado estas actividades, estos eventos. Y lo que queremos es que se continúen realizando, permitir que los veterinarios locales puedan desarrollar eventos también colaterales que ayuden en la misma dirección, pero al mismo tiempo humanizar y sensibilizar a nuestra sociedad. Esto no es meramente el gobierno, sino a toda nuestra sociedad de la necesidad de cuidar a estos animales. Y sabemos que fue también estos eventos organizados post Irma y María de los huracanes, que precisamente cuando ocurren pues desastres naturales también se trastoca toda esa población, no solamente de realengo, ¿verdad? Sino de personas que se mudan fuera del país. Correcto. Vimos sobre todo cuando María, muchas denuncias públicas de abandono de animales y así por el estilo. Sobre el tema de esterilización que usted tocó, recuerdo, ¿verdad? Que la licenciada hace unos años atrás estaba respaldando una legislación para que fuera compulsorio que se esterilizaran los animalitos domésticos de las personas en sus casas. Si nos puede comentar sobre aquella medida y si ha pensado o la ha vuelto a presentar. Bueno, nosotros estábamos precisamente trabajando con el senador Romero un proyecto de ley que cubre, y ahora, pues, gracias a que ya sé que el senador Villafañe está muy interesado en el tema, lo invitamos también a que se una a nosotros porque... Cógele el voto. Sí, exacto. La claro, realidad claro. es que se comenzó un proyecto hace varios años. Ocurrieron ciertas situaciones dentro de la legislatura que pues, no vale la pena ni recordar. Pero lo que hicimos fue que lo modificamos. En aquel momento nunca fue compulsorio. Lo que pasa es que el lenguaje inicial se hablaba de compulsorio de una manera quizás equivocada y entonces eso provocó un malestar en ciertos Pero grupos. Es que si no se obligaba a las personas, a operarlo, entonces quedaba discrecional y volvíamos otra vez. Claro. Pero entonces, ¿qué hicimos? Nosotros creamos un proyecto nuevo que básicamente lo que hace es que dice, vamos, es un poco abarcador, ¿verdad? Porque en ese proyecto precisamente ya estaba que los veterinarios de otras jurisdicciones pudieran venir a Puerto Rico, vislumbrando que cualquier situación pudiera pasar. Ciertamente en el proceso ocurre lo del caso en San Juan, y entonces esta parte la sacamos de ese proyecto, se la entregamos al senador, y obviamente con los cambios de los senadores y ellos, ¿verdad? Con su trabajo, que es lo que ellos saben hacer, nosotros lo que hacemos son sugerencias. Pues lo sacamos de ese proyecto, se lo entregamos y ahí surge el 1621. Pero el otro proyecto lo que busca es que haya un registro de mascotas formal, que haya una eso en los estados más avanzados, ¿verdad? De Estados Unidos como California, New York, Boston, Massachusetts, lo que busca es que si usted no quiere esterilizar su mascota, usted como guardián individual, si usted no la quiere esterilizar, usted tiene que pagar una licencia. Porque nosotros tenemos que buscar la forma de saber qué animales se reproducen y dónde. ¿Cuál es el problema más grande que nosotros tenemos en Puerto Rico? Los breeders. Nosotros tenemos aquí una cantidad de personas reproduciendo animales, todos en violación a la ley. Todos y cada uno de los breeders que tenemos hoy día, esos criadores de animales, criando y vendiendo, están violando la ley 154. La policía, muy bien, gracias. Y también el reglamento que establece, ¿verdad?, cómo se debe llevar a cabo ese breeding, ¿verdad?, y cuántas perras y toda la cosa, que también es un reglamento que está muy mal redactado del Departamento de Salud. Tampoco los inspectores hacen nada por hacer cumplir ese reglamento. ¿Qué problema tenemos? Hace apenas 5 años, quizás menos, quizás 3 años, nosotros pudimos constatar más de 110 puppy mills. Y los puppy mills, ¿verdad?, son las famosas, lo que se llama en español, fábrica de cachorros, que lo que hacen es reproducir, y vendo, y no le doy atención médico-veterinaria, los tengo en cautiverio, los tengo en unas condiciones paupérrimas, y lamentablemente en Puerto Rico hay mucho breeder de marquesina. Así como nosotros le decimos, ¿verdad? Yo estoy en mi casa, no aporto nada al fisco, no pago patente, no pago taxes, no pago IBU, no pago nada, pero sí genero $1,000, $2,000, $3,000 dependiendo de la raza del animal. Y ustedes se sorprenderían, solamente entren
a una o dos horas de las páginas de estas online y van a ver más de 600 anuncios diarios nuevos de venta de mascotas. Entonces es preocupante porque gracias a Dios que tenemos este tipo de proyectos como el Espeatón, tenemos que empezar a esterilizar. Y si usted se da cuenta, la mayoría de las personas en Puerto Rico quieren esterilizar sus mascotas porque las quieren retener, porque no quieren tener el problema de tener 6, 5 perritos en la casa que después qué hacen con ellos, ¿verdad? Los regalan o terminan en la calle. Lo que ha hecho el Espeatón es demostrar que O sacrificándose también, sobre todo los que se sacrifiquen animales. ¿Qué ocurre? Toda esta experiencia, ya nosotros sabemos que las personas sí quieren hacerlo, que las personas lo que necesitan son los recursos, ¿verdad? Porque lamentablemente, desde María para acá, nosotros no podemos decir aquí que la economía está bollante para un gran sector de los puertorriqueños y por lo tanto ellos necesitan nuestra ayuda. Ya sabemos que lo quieren esterilizar. Pues vamos a hacer un proyecto en el que se pueda entonces trabajar ese registro, esa licencia diferencial, que es como se llama en Estados Unidos, y a los criadores, entonces que se les establezca también que tienen que pagar una tarifa. Ese dinero para donde iría sería para los municipios, porque entonces los municipios a su vez pueden recibir algún dinero y crear clínicas de vacunación a bajo costo gratuitas dentro de sus jurisdicciones. como se hace en muchas jurisdicciones, no es reinventar la rueda. Claro, y como ya saben, el problema es que, fíjense, nosotros no podemos decir que el Espeatón va a durar toda la vida, porque ciertamente es un gran esfuerzo, pero es una organización sin fines de lucro a la que yo gustosamente dirigí aquí en Puerto Rico por 4 años, y el esfuerzo es genial, es extraordinario, pero en algún momento van a dejar de hacerlo, ¿no? A menos que se puedan seguir obteniendo los recursos, porque todo esto depende de donativos. Esto no es como que la organización tiene todos esos millones de dólares y vamos a entregarlos, ¿no? Esto depende de personas activistas y de personas que se interesan por el bienestar de los animales en Estados Unidos, que aportan dinero para que esto pueda ocurrir en Puerto Rico. Así que... Y aportan dinero... Sí, adelante, perdón. Sí, aportan, o sea, ellos aportan dinero, hacen unas contribuciones, ¿verdad? Para que este proyecto se pueda dar. De lo contrario, el proyecto no se podría dar porque es un proyecto costoso, ¿no? Pero aportan dinero precisamente por la cruda realidad que tenemos en Puerto Rico y no hemos hablado de estadísticas. Si nos puede hablar de las estadísticas de los perros realengos, de los gatos, me parece que son cerca de 1 millón. Bueno, un gato en 12 años, su prole puede ser 2 millones de gatos. O sea, vamos a pensar cuántos gatos hay en Puerto Rico. ¿Gatos? ¿En cuántos años? En la prole, entre 8 a 12 años, pueden ser 2 millones. Toda, ¿verdad? Esa reproducción. Sí, si todo se reproduciera. Imagínense, están todos silvestres por ahí reproduciéndose. Los perros en una cantidad menor, porque claro, la gatita queda preñada más rápido, la perrita tiene un proceso, pero aún así, hace muchos años que se estima que en Puerto Rico hay más de 1 millón de animales en las calles, y por eso es que se necesitan proyectos, eventos de esta naturaleza, estas iniciativas como el Espeatón, y que nosotros, a través de la legislatura, le demos herramientas a esos alcaldes para que ellos puedan hacer lo mismo en sus municipios, posiblemente en una escala menor, pero después van aprendiendo, porque recuerden que el veterinario que esteriliza de alto volumen es un especialista, no está esterilizando una mascota 2, 3, 4 o 5 al día, está como mínimo son 30 por veterinario. Y es importante también dejar saber que esos veterinarios que vienen de Estados Unidos, ellos no cobran, que todo eso es pro bono, todo eso es gratuito. Sí, sobre también el impacto que tiene en Puerto Rico, hemos visto noticias y lo han dicho muchas personas de organizaciones de protección animal que han venido a la isla, que esta realidad que tenemos en Puerto Rico impacta no solamente nuestra imagen internacional, pero usted también quería hablarnos sobre el impacto. Usted hacía referencia a un estudio que se hizo sobre turismo, que se perdían, ¿verdad?, unos millones de dólares, si nos podría hacer referencia a ellos. Sí, en el año 2008, la Asociación de Hotelería y Turismo de Puerto Rico llevó a cabo un estudio que demostró que la isla perdía 15 millones de dólares al año por turistas que no querían regresar luego de ver nuestros animales en las calles. Wow. Y estamos hablando de 2008.
Imagínense, luego de María, de los terremotos y ahora de la pandemia, todos los animales adicionales que se abandonaron, ¿verdad? Así que ese estudio lo que demostró es, de hecho, las personas escribían y la asociación tiene cientos de cartas quejándose porque muchas veces sus vacaciones se convertían en una pesadilla, porque entonces iban a la playa, tenían al animal pobrecito lleno de alguna enfermedad o buscando comida, emaciated, que en español debe ser hambriento, ¿no? Y entonces ellos terminaban rescatando al animal, llevándoselo para Estados Unidos. Entonces sus vacaciones se dedicaron a estar en una clínica médico-veterinaria, asegurarse que estuviese bien, que pudiera viajar. De hecho, el American Bar Association en el año 2009 vino a Puerto Rico y estando en uno de los hoteles en Isla Verde, encontraron un perrito con su patita aplastada. Ustedes se podrán imaginar, ese vídeo corrió por todo Estados Unidos. Y terminaron las abogadas y abogados del Animal Law Committee del American Bar Association rescatando el animalito, llevándoselo a Estados Unidos, donde luego fue adoptado en Florida. Pero esa es la imagen lamentable que nosotros proyectamos, porque tenemos, es la cantidad es tanta y las condiciones en las que se encuentran esos animales que si nosotros no esterilizamos, no vamos a poder resolver el problema. No se va a poder. Senador, quería entonces preguntarle, porque el tema de los animales puede ser bien amplio, desde el impacto en el turismo, el desarrollo económico, la sensibilidad también, ¿verdad?, de las personas y los niños cuando están criando animales. Se ha dicho que sirve la compañía de un animal hasta para reducir violencias. Quería preguntarle, ¿usted ha pensado, ha discutido con otros compañeros, compañeras del Senado, acaso que puedan ustedes impulsar una nueva generación de derechos para los animales en Puerto Rico, que puedan quizás flexibilizar para que ellos puedan visitar más con uno en los restaurantes, las hospederías? ¿Se le ha Sí, dado cabeza a esto? sí, definitivamente. Y de hecho, la ley 154 de 2008, ¿verdad? Que trabajó Yolanda la Álvarez. licenciada Yolanda Álvarez con la Asamblea Legislativa, provee en gran medida para esos derechos. Aquí sí hace falta crear más derechos, pero también hace falta, sobre todo, implementación. Y en el caso por ejemplo, de la ley 154, en el caso de los municipios, pues se le dan unas responsabilidades a los municipios, pero no se le dan recursos. Y además ese rigor sobre los municipios está bajo lo que era la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, que ya no existe, ahora está bajo la Oficina de Gerencia de Presupuesto como una división. Y no me parece que esa debe ser la estructura para trabajar mano a mano con los municipios este tipo de proyectos. Tiene que ser alguna entidad gubernamental con mayor peritaje sobre el área. Y al mismo tiempo hace falta recursos. Estamos hablando de un problema de salud pública primordialmente. Vemos cómo trasciende la salud pública y llega al factor económico también. Y algo que entiendo yo que es de principios de una sociedad avanzada. Así que lo menos que debemos nosotros es asignar recursos. Y una de las cosas por las que yo voy a abogar es la asignación de recursos en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico para que se establezcan programas, ya sea a través de los municipios o entidades sin fines de lucro, pero que se fomente la realización de estos proyectos y la disponibilidad de los servicios. Porque cuando vemos mucha gente tiene sus mascotas. Yo tengo mi mascota, ¿verdad? Que es una perrita rescatada de hace unos años, pero no todo el mundo tiene los recursos para cuidarle y brindarle los servicios como los merece y como deben ofrecerse. Entonces, al no haber la disponibilidad de estos servicios en todos los municipios de Puerto Rico, pues solamente el único cuidado que se le brinda es alimento y un techo, pero nada más. Entonces ahí no logramos contener pues
estos riesgos que ya muy bien ha expresado la licenciada. Y lo que queremos es que sí se puede establecer y contener esa, esa desproporción de casos de animales abandonados y realengos en todo Puerto Rico. Y lo que hace falta es voluntad para poder asignar los recursos para ello. Y licenciada, como usted ha estado, ¿verdad?, por décadas tratando sobre este tema, ha hecho mucho trabajo tanto con la rama ejecutiva también como la legislativa. Precisamente los políticos electos pues son, como quien dice, aves de paso, ¿verdad? Están 4 años o revalidan y están unos pocos de años más, pero esa agenda continua, ¿verdad?, que debe estar, ¿verdad?, en pro de los animales en las ramas políticas. La descontinuidad quizás en política, ¿verdad?, de los cambios de gobierno, ¿cómo afecta a esta realidad de salud pública? Muchísimo, muchísimo, porque avanzamos, ¿verdad?, luego de cierto tiempo en lo que le explicamos todo el proceso y claro, ha cambiado mucho porque en años recientes la juventud ya está un poco, ¿verdad?, más atenta y mucho más sensible y puede entender la situación por la que atraviesan los animales en Puerto Rico. Pero yo creo que lo fundamental, mire, aquí en el 2015 se firmó una orden ejecutiva básicamente estableciendo cuál era la política pública del gobierno de Puerto Rico. Y esa política pública lo que establece es hay que velar por el bienestar y la protección. Estamos hablando de bienestar físico, ¿verdad? Y entonces emocional también. Y comida, techo, pero que también se traten bien los animales. Si el gobierno toma esa política pública y junto con la legislatura desarrollan, ¿verdad?, un programa completo, porque fíjense que la educación es vital en todo este proceso también. Claro, cuando yo tengo unos estudiantes extraordinarios en la Escuela de Derecho que toman el curso que estoy brindando, que es precisamente Derecho de los Animales. Y esos estudiantes yo sé que cuando salen de mi salón, pues llevan el mensaje, muchos cambian, ¿verdad?, su modo de pensar, pero tenemos que trabajar con la raíz del problema. Y la raíz viene desde abajo, ¿verdad? Entonces yo creo que ya se han hecho esfuerzos. No podemos decir que no se estén haciendo esfuerzos. La legislatura ha hecho sus esfuerzos, el gobierno, ¿verdad?, ha hecho sus esfuerzos también, pero no están estructurados, no están organizados. Entonces, de momento, tenemos en el Departamento de Educación un programa acá para educación humanitaria. Y entonces nos olvidamos de ese programa y entonces acá en el otro lado estamos haciendo otra gestión por nuestra cuenta. Yo creo que en la medida en que todo se organice y se cree un buen sistema y digamos, ok, vamos a entender el problema de Puerto Rico. ¿Por qué tenemos animales en nuestras calles? El perrito no coge el palito con la bolsita y se va corriendo de su casa. Bueno, hay algunos que se escapan, pero la mayoría no. Esos animales llegaron allí por nosotros. Entonces, si usted a un niño le enseñas, como papá o como mamá o como guardián, tutor, que yo puedo coger un animal que me molesta y lo tiro en la calle y el niño está viendo eso, ¿qué vamos a pensar? O sea, el niño va a pensar que eso está correcto. Lo mismo que cuando uno pasa por... A mí me deprime muchísimo pasar todos los días por la número 1 y yo empiezo a contar los animales muertos. ¿Qué necesidad hay de tener animales muertos que se pegan directamente a la brea, se explotan y se quedan ahí? Y eso es un problema de salud pública grandísimo. Pobrecito de aquellos que cambien goma. La realidad es que eso también crea un grado de insensibilidad, porque entonces uno se acostumbra a ver animales muertos en la calle, y entonces tenemos que crear algo más estructurado, más organizado, por eso ese proyecto que yo les estaba mencionando es importante, porque si ese proyecto se une, un proyecto de educación, y yo sé que pues uno quiere hacer tantas cosas en tan poco tiempo, y el problema es grande, no es como que se pueda resolver tan rápido, pero tenemos que dejar de estar poniendo parchos. Estamos poniendo parchos aquí en la legislatura, ponemos parchos allá en la rama ejecutiva, y entonces nos olvidamos de que arreglamos aquí, pero entonces se dañó acá y volvemos a lo mismo. Y yo creo que en eso el senador tiene razón. Me parece que se crea una estructura que sea la que vele, ¿verdad? Y la que ayude a los municipios, que bregue con el Departamento de Educación, porque la OCAM ya no existe, por supuesto, y tampoco hacía nada, así que era como si no existiera. O una estructura que sea capaz también de producir cambios culturales. También,
También muy importante eso que mencionas porque es vital. Ciertamente tú sabes que, y todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy totalmente en contra de las peleas de gallo de Puerto Rico. Yo creo que toda aquella actividad que conlleve un acto de violencia física o emocional, para mí es un no-no, no debe existir. Y obviamente mi tesis doctoral es en las peleas de gallo. Yo obviamente pues, conozco muy bien cómo llegan aquí y por qué se mantienen aquí. La justificación de la cuestión cultural, pues eso tendremos otro programa, ¿verdad? Para poder explicarlo, pero eso no es correcto. O tendrán que pasar generaciones de personas como... Pues no, ¿sabes por qué no? Porque lo que pasa es que las generaciones que en ese tipo de actividad, esas generaciones son las mismas. Contaminan a otras. Papá me lleva a mí, la a tradición. mi abuelo, pero no es como que usted va a la Universidad de Puerto Rico y entonces están los dos jóvenes y dicen, oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas para el cine? No, vamos para una pelea de gallo. Eso, tú no lo vas a ver, eso no existe. Pero eso licenciada, existe. con el nuevo Código Civil, las gallinas todavía no se sabe si van a poder, y los gallos, no se sabe si se van a considerar domesticados, si es que están a la guarda, ¿verdad?, del guardián y... Ah, no, claro, pero yo tuve mi gallina y esa gallina estaba domesticada. Si esa gallina alguien me la tocaba, iba a tener problemas conmigo. O sea, si vamos a la definición del Código Civil, si yo lo logro domesticar, es un animal doméstico. Así que habría que ver si yo el caballo lo puedo domesticar y lo tengo en mi casa y lo cuido, y lo baño y lo beso y él corre conmigo. Vamos, por eso hay que ser muy cuidadoso. Yo siempre le digo a los estudiantes y a todo el mundo, lo primero que uno tiene que trabajar son las definiciones. Porque si me dice que animal doméstico es aquel que yo puedo domesticar y que lo puedo tener bajo mi cuidado, ay bendito, hago fiesta con eso. Senador, entonces, ¿y usted precisamente cómo define el asunto de la pelea de gallo? Fíjate, mira, esto es una evolución en nuestra sociedad. Así como ha ocurrido en España, donde vemos plazas de toros que se han convertido en centros comerciales. De esa misma manera va a ocurrir y tiene que ocurrir en Puerto Rico. De lo que estamos hablando es de un proceso de evolución. Puerto Rico está pasando por ese proceso. Mi abuelo fue criador de gallos y tengo que reconocer que él es algo irónico, pero él amaba esos gallos y pues, pero los ponían a pelear. Es algo irónico, pero ¿quién se imaginaría una España sin corridas de toros? Pues mira, eso está ocurriendo. Y creo que es un proceso de entrar en razón como colectivo y que nada, tenía que pasar de la manera que ha sucedido y yo creo que con el tiempo esta práctica, ya sea de manera clandestina, va a desaparecer y será recordada del pasado como algo cultural, pero como algo que realmente no debió ocurrir, porque no debemos estar fomentando ni en animales ni en seres humanos actividades violentas. Pues yo sí, yo quisiera agradecerle al senador porque es valiente aceptar que ya esto, ¿verdad? No debería estar ocurriendo en una sociedad civilizada. Así que es importante que tengamos esas voces en la legislatura, sobre todo los jóvenes como usted, porque realmente tener la valentía de expresarlo sin que eso pueda representar votos o no votos me parece muy loable y estoy encantada y lo voy a dejar saber porque en realidad es importante que esas voces se escuchen porque a veces las voces que más se escuchan pues son las de ciertos sectores, ¿verdad? Y no necesariamente es la mayoría. Le quiero dar las gracias a ambos. Sabemos que con el nuevo Código Civil, una vez entre en vigor y se vean casos, pues ya los contornos, ¿verdad?, de esto se va a ir definiendo, así que probablemente pues nos volveremos a ver más adelante sobre este tema. Por lo pronto, muchas gracias por su tiempo. Licenciado, también muchas gracias a usted y a ustedes que nos sintonizan, nos pueden seguir en las redes sociales como Microjuris. Hasta la próxima.